La noche del fuego blanco, ritual interrumpido por un soldado. La madrugada del 17 de febrero de 1983 llegó a la comunidad de San Andrés Larráinzar como llega siempre en las montañas de Chiapas, con un frío que penetra los huesos y un silencio tan denso que parece tener peso. Las nubes bajas rozaban las cimas, y la niebla se enroscaba alrededor de las casas de madera y adobe, como si tuviera vida propia. Eran las 01:32 cuando comenzó todo, aunque nadie lo supo hasta después. El tiempo tiene una forma cruel de desdoblarse en los momentos terribles. Mientras sucedía, cada segundo duraba una eternidad. Después, cuando intentabas reconstruirlo, todo parecía haber ocurrido en un instante. Magdalena Pérez estaba despierta, como lo había estado casi todas las noches desde que murió su hijo. No era insomnia común, era algo más profundo, una vigilia forzada del alma. A los 58 años, su cuerpo ya no necesitaba mucho descanso, pero su mente necesitaba estar alerta, vigilante, como si esperara que el mundo volviera a desmoronarse bajo sus pies en cualquier momento. Estaba sentada en el piso de tierra de su cocina, junto al fogón que nunca se extinguía completamente, bebiendo café aguado mientras observaba las ascuas rojas bajo la ceniza. Sus manos, deformadas por años de trabajo en el campo y criando ganado, sostenían la taza de barro con la familiaridad de quien repite un gesto 1000 veces. Si estás viendo desde tu hogar, desde tu comunidad, desde cualquier rincón donde el miedo y la soledad se encuentran, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Comparte con nosotros dónde estás viendo, en los comentarios. Las historias como esta, historias de personas reales que enfrentaron lo incomprensible, merecen ser recordadas y compartidas. Ahora, continúa con nosotros en la madrugada chiapaneca. El café estaba frío. Magdalena lo sabía, pero seguía bebiéndolo. Su nieta Lucía dormía en el cuarto contiguo, en la habitación que antes compartía con su madre. Lucía tenía 8 años y aún no comprendía completamente que su madre no volvería. Los niños tienen una capacidad terrible para existir en esa bruma entre la comprensión y la negación. A veces Magdalena la escuchaba llorar en sueños, y otras veces la encontraba en la madrugada, buscando a tientas por la casa, como si su madre fuera un objeto perdido que pudiera reencontrarse si se buscaba lo suficientemente bien. Afuera, el pueblo dormía. Las casas de San Andrés Larráinzar se extendían por la falda de la montaña en ese patrón desordenado que caracteriza a los pueblos antiguos. No había electricidad en la mayoría de las casas. Los únicos puntos de luz eran las velas y los fogones que se filtraban entre las rendijas de las puertas y ventanas. El pueblo tenía alrededor de 800 habitantes, la mayoría indígenas tzeltal, aunque también vivían algunos ladinos como la familia de Magdalena. Esa distinción importaba más de lo que nadie quería admitir, especialmente en 1983, cuando la tensión política en Chiapas era como un tambor que golpeaba constantemente, aunque nadie hablara de ello en voz alta. El sonido llegó primero como un murmullo. Magdalena levantó la cabeza, el gesto casi imperceptible. En el campo aprendes a escuchar. No es solo oír, es una forma de leer el mundo. Conoces el sonido del viento en diferentes épocas, el ruido de los animales cuando tienen hambre o miedo, el crujir particular del maíz cuando la sequía lo va quebrando desde adentro. Este sonido era diferente. Era humano, pero transformado. Voces que cantaban o recitaban algo en tzeltal, un idioma que Magdalena comprendía apenas lo suficiente para funcionar en el mercado, pero no para entender matices. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con crujidos secos. El fogón proyectaba su sombra alargada contra la pared de adobe.
Avanzó hacia la pequeña ventana, protegida por una cortina de tela raída que alguna vez fue blanca. Magdalena retiró la cortina con dedos que temblaban más por la edad que por el miedo, aunque el miedo también estaba allí latente. Lo que vio la hizo detenerse completamente. En la ladera opuesta de la montaña, a unos 3 kilómetros de distancia, había fuego, pero no era un fuego normal. Era blanco, casi azulado, con un resplandor que iluminaba las nubes bajas desde abajo, como si la montaña misma estuviera ardiendo desde sus entrañas. Era hermoso de una forma que la asustaba profundamente. Magdalena sabía que la belleza sin contexto es siempre peligrosa. Las voces se hacían más claras, aún en Tzeltal, pero más próximas. Se movían, transportadas por el viento nocturno que bajaba de las cimas. Magdalena intentó reconocer palabras, frases, pero solo capturaba fragmentos. Algo sobre fuego, algo sobre purificación, algo sobre los que murieron sin estar en paz. El corazón le golpeaba en el pecho con una cadencia irregular. Corrió hacia el cuarto de Lucía. Su nieta seguía durmiendo, la manta de lana parda subida hasta la barbilla. Magdalena la observó unos segundos, memorizando el pequeño rostro inocente. Luego volvió a la cocina y, sin saber bien por qué, comenzó a reunir cosas. Una bolsa, dinero que guardaba debajo del piso de tierra, fotografías. Movimientos automáticos, como si su cuerpo supiera que algo malo iba a suceder antes de que su mente lo procesara completamente. El fuego blanco seguía ardiendo en la montaña, y las voces, cada vez más cercanas, continuaban cantando en esa lengua antigua que Magdalena no entendía, pero que su sangre reconocía como peligrosa. En ese momento, a casi 3 kilómetros de distancia, en el claro donde el fuego blanco iluminaba los rostros de las personas reunidas, algo estaba sucediendo que cambiaría para siempre el destino de San Andrés Larráinzar, algo que comenzó como un ritual y terminaría como una tragedia. Pero nadie lo sabía aún. El horror tiene ese privilegio. Llega siempre sin aviso previo. Magdalena se acercó nuevamente a la ventana. Las llamas blancas proyectaban sombras danzantes que parecían figuras humanas, aunque no podía estar segura. La distancia deformaba todo. Podría haber sido su imaginación, alimentada por el cansancio, la pena y los rumores que circulaban desde hacía semanas en el pueblo. Rumores sobre rituales antiguos que algunos grupos estaban reviviendo en las montañas. Rituales que, según decían, eran para comunicarse con los espíritus de los que habían muerto injustamente. Su hijo había muerto injustamente. Eso era indudable. Los recuerdos llegaron como siempre, sin aviso, como venenos que se disuelven lentamente en el agua que bebes. Su hijo Ramón tenía 23 años cuando murió. Había sido detenido hace 3 meses por soldados que patrullaban la zona, acusado de simpatizar con grupos revolucionarios. La acusación era vaga, como todas en esos días. En 1983, en Chiapas, la paranoia del gobierno federal era absoluta. Cualquiera podía ser sospechoso. Un maestro rural, un joven que leía periódicos, alguien que criticaba los precios del maíz. Ramón había sido liberado una semana después, pero no era Ramón el que volvió a casa. Volvió con los ojos diferentes, con cicatrices en los brazos que no explicaba, con silencios que duraban días. Magdalena no hizo preguntas. Aprendió que en esos tiempos las preguntas podían traer más dolor que las respuestas. Pero una noche, apenas una semana después de su regreso, Ramón simplemente desapareció. Dejó su ropa limpia sobre la cama, sus zapatos alineados en el piso. Dejó una nota que solo decía, «Perdóname». Encontraron su cuerpo en el río 3 días después.
Los periódicos locales nunca publicaron nada. Los reportes oficiales nunca llegaron. Era como si Ramón nunca hubiera existido, excepto en el corazón destrozado de su madre. Desde entonces, Magdalena vivía en ese espacio entre el presente y un pasado que no podía ser procesado, ni cerrado, ni comprendido. Magdalena vivía en el horror cotidiano de quien ha perdido lo irreemplazable sin tener un culpable claro al que odiar. Eso era la verdadera crueldad, no la violencia explícita, sino la ambigüedad que te mantiene en un estado perpetuo de rabia, confusión y dolor. Lucía tosió en el cuarto contiguo. Magdalena se sobresaltó. Sus nervios estaban tensos como cuerdas de guitarra. Se dirigió rápidamente al cuarto de su nieta. La encontró despierta, con los ojos abiertos mirando al techo de madera. «Abuela, ¿escuchas?», preguntó Lucía, su voz pequeña y cautelosa. «Sí, cielo. Es solo el viento. Vuelve a dormir», respondió Magdalena, pero ambas sabían que no era verdad. «Suena como la gente que canta en la montaña», dijo Lucía. «Como lo que papá decía que pasaba». El padre de Lucía era el hermano de Ramón. También había muerto, aunque de una manera diferente. Un accidente en la mina, dijeron, una explosión imprevista. Pero Magdalena sabía que no había minas en esa zona de Chiapas. Sabía que su hijo menor también había sido tomado, también había sido devuelto roto, y que finalmente había encontrado una manera de no volver en absoluto. «No hables de eso», dijo Magdalena con firmeza. «Acuéstate, tenemos que estar listas por la mañana». ¿Listas para qué? Magdalena ni siquiera lo sabía. Pero sus instintos gritaban que algo había cambiado esta noche, que el equilibrio que habían mantenido precariamente durante meses estaba colapsando. El fuego blanco en la montaña no era casualidad. El timing, con los aniversarios de las muertes que marcaban el calendario de Magdalena, no era coincidencia. Lucía volvió a acostarse sin insistir. Era una niña que había aprendido a obedecer sin cuestionar demasiado. La infancia le había sido robada lentamente, como le robaban todo a la gente en esos tiempos. Magdalena se quedó en el umbral del cuarto, escuchando el sonido del respirar de su nieta, comparándolo con el sonido distante de las voces en la montaña. Alrededor de las 02:15, el sonido de un motor rompió la noche. Un motor de vehículo militar. Magdalena corrió nuevamente a la ventana de la cocina. Las luces de un jeep avanzaban lentamente por el camino principal del pueblo, el mismo que atravesaba el corazón de San Andrés Larráinzar y continuaba hacia las montañas. El conductor estaba solo, al menos desde lo que podía verse. El vehículo se detuvo en la casa del profesor Enrique Morales, que vivía a solo 4 casas de la de Magdalena. El profesor Morales era un hombre de unos 45 años, maestro de educación primaria, respetado en el pueblo, aunque también cautelosamente vigilado. Era ladino, como Magdalena, y eso también significaba algo. Los ladinos en Chiapas eran considerados por algunos como colaboradores del sistema colonial que oprimía a los indígenas, aunque la realidad era más compleja, más matizada. El profesor Morales había hecho lo posible por ser un puente entre las comunidades, enseñando en español e intentando incorporar elementos de la cultura tzeltal en sus lecciones. Pero en 1983, cualquier intento de cambio social era sospechoso. Un soldado bajó del jeep. Era joven, quizás de 20 y pocos años, con ese uniforme caqui que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Avanzó hacia la puerta del profesor Morales y golpeó con los nudillos. Magdalena sostuvo la respiración. Esto no era la primera vez que una patrulla militar visitaba el pueblo durante la noche, pero cada vez que sucedía, la comunidad contenía el aliento, esperando a que alguien fuera llevado. La puerta se abrió.
El profesor Morales apareció en el umbral, descalzo, con un pantalón y una camiseta desgastada. Intercambiaron palabras que Magdalena no podía escuchar a esa distancia. El soldado señalaba hacia las montañas. El profesor Morales meneaba la cabeza, insistiendo en algo. Luego, el profesor le hizo una seña al soldado para que entrara. Magdalena sintió que el miedo se transformaba en algo más específico, algo peligroso. Sabía que no debería involucrarse. Sabía que en esos tiempos la mejor estrategia de supervivencia era permanecer invisible, callado, indiferente. Pero algo en su pecho, algo que estaba conectado a la muerte de sus hijos, algo que estaba vinculado al fuego blanco en la montaña, la impulsaba a actuar. Se puso un rebozo sobre los hombros, el mismo rebozo tejido de color marrón oscuro que había usado durante 30 años, y salió sigilosamente de su casa. El aire de la madrugada era cortante. Las nubes habían bajado aún más, reduciendo la visibilidad. Los únicos sonidos eran el viento, las voces lejanas que continuaban sus cantos, y ahora las voces más cercanas del profesor Morales y el soldado que hablaban dentro de su casa. Magdalena se acercó por la sombra del lado de la casa. Había una pequeña ventana sin vidrio, solo cubierta por una tela burda. Se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. Ritual no autorizado, decía el soldado, su acento marcadamente diferente al de los habitantes locales, del norte, de Monterrey, quizás. Práctica tradicional, respondía el profesor Morales. Nosotros mismos no participamos, pero es importante para la comunidad. Órdenes explícitas del comandante. Cualquier actividad que no esté autorizada. Magdalena sintió que su corazón se aceleraba. El soldado había venido específicamente por el ritual. Alguien lo había reportado. Alguien en el pueblo había hablado con las autoridades militares sobre lo que estaba sucediendo en las montañas. Continuó escuchando, presionada contra la pared de adobe, mojada por el rocío de la noche. ¿Dónde exactamente?, preguntaba el soldado. No sé con precisión, respondía el profesor. La mayoría de nosotros no estamos invitados. Es principalmente para las familias de los fallecidos. Es privado, es sagrado. Necesito ubicaciones, nombres de participantes. No puedo hacer eso. Estas son mis vecinos, mi gente. Hubo un silencio. Magdalena imaginó al soldado asimilando la negativa, calculando cómo responder a una desobediencia civil disfrazada de principios culturales. Voy a ir hacia allá, dijo finalmente el soldado. Si usted no coopera, consideraré eso como un acto de insurrección. ¿Entiende? El profesor Morales no respondió. Magdalena se alejó rápidamente de la ventana, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. El soldado iría a las montañas, interrumpiría el ritual, y todo lo que eso significaba, todo lo que Magdalena aún no había procesado completamente, se desmoronaría en caos. Regresó a su casa. Lucía seguía durmiendo, aunque su respiración era irregular, señal de que estaba teniendo pesadillas. Magdalena metió algunas cosas más en su bolsa: dinero, documentos, el retrato de Ramón tomado cuando tenía 16 años, antes de todo, cuando aún sonreía de verdad. Luego se sentó a esperar, porque sabía con una certeza que no podía explicar que esta noche cambiaría todo. El fuego blanco en la montaña, el ritual interrumpido, el soldado que solo hacía su deber sin comprender las fuerzas que estaba despertando. Todo estaba conectado. Todo conducía a algo que aún no se había manifestado completamente, pero que Magdalena podía sentir aproximándose como se siente la tormenta antes de que el cielo se oscurezca. Eran las 02:47 cuando escuchó el primer grito. El grito provenía de la montaña. No era un grito de dolor.
al menos no de la forma convencional. Era algo más primitivo, más desgarrador. Era un sonido que parecía contener siglos de sufrimiento comprimido en una sola exhalación. Magdalena se levantó de golpe, derribando la silla en la que estaba sentada. Lucía despertó inmediatamente, su pequeño cuerpo tensándose bajo las mantas. «¿Abuela?», llamó desde el otro cuarto, la voz temblorosa. «Quédate en la cama», respondió Magdalena, pero sabía que era inútil. El grito había atravesado el pueblo como una onda expansiva, despertando a todos. Las luces de las velas comenzaron a encenderse en las casas vecinas. Magdalena vio sombras moviéndose detrás de las ventanas de sus vecinos, figuras que se asomaban cautelosamente a las puertas, intentando discernir qué había sucedido. El motor del jeep rugió a vida nuevamente. Magdalena corrió hacia la ventana y vio al soldado saliendo de la casa del profesor Morales, corriendo hacia el vehículo con el uniforme parcialmente desabrochado. Su rostro, iluminado por los últimos rayos del fuego blanco en la montaña, mostraba una expresión que Magdalena reconoció instantáneamente. El pánico puro de quien se da cuenta de que está fuera de su profundidad, de que los protocolos militares no tienen respuesta para lo que está presenciando. Lucía entró corriendo a la cocina, abrazándose a sí misma, sus pies descalzos golpeando el piso de tierra. «¿Qué fue eso, abuela? ¿Qué pasó?» «Shh, mi amor, ven aquí». Magdalena envolvió a su nieta en su rebozo, sintiéndola temblar contra su cuerpo. A través de la ventana podía ver al profesor Morales en el umbral de su puerta, también mirando hacia las montañas con una expresión de horror absoluto. El jeep comenzó a avanzar hacia el camino que conducía hacia las alturas, pero apenas había recorrido 100 metros cuando otro sonido llegó. Disparos. Ráfagas de arma automática, el sonido que toda Chiapas había aprendido a reconocer con demasiada facilidad en esos días. El soldado estaba disparando hacia algo, o más probablemente estaba disparando porque estaba asustado. El miedo en un hombre con un arma es más peligroso que casi cualquier otra cosa. Las luces de las casas que se habían encendido se apagaron inmediatamente. Los vecinos de San Andrés Larráinzar conocían la lección histórica. Cuando hay violencia en la noche, desapareces. Te conviertes en invisible, esperas, permaneces en silencio. «Nos vamos», dijo Magdalena de repente, con una claridad de propósito que sorprendió incluso a ella misma. «Ahora, vamos a ponernos ropa abrigada». «¿A dónde vamos?», preguntó Lucía, aunque ambas sabían que la pregunta era irrelevante. Cuando tienes que irte, no importa hacia dónde. Magdalena metió a Lucía en el cuarto y la ayudó a ponerse una blusa de lana gruesa y unos pantalones. Sus manos trabajaban con automatismo, pero su mente estaba en otro lugar, procesando lo que estaba sucediendo, intentando hacer conexiones. El ritual, el soldado, el fuego blanco. Todo estaba conectado a Ramón, de alguna manera incomprensible. Estaba conectado a todos los muertos que no descansaban en paz, a todos los desaparecidos cuyas familias seguían esperando respuestas que nunca llegarían. El fuego blanco en la montaña había desaparecido. Las voces que cantaban también se habían silenciado. Lo que quedaba era solo el sonido del viento, el olor de la pólvora que bajaba desde las alturas y un silencio que parecía más amenazante que cualquier ruido. Magdalena tomó la bolsa que había preparado. Tenía dinero para quizás una semana de gastos, si eran cautelosas. Tenía documentos. Tenía fotografías. Tenía lo esencial de una vida que estaba a punto de abandonar. Se preguntó brevemente si alguna vez volvería a esta casa, a esta cocina donde había pasado 30 años. Supo, antes de que la respuesta formulara en su mente, que la respuesta era no.
Salieron por la puerta trasera de la casa. Había un pequeño sendero que Magdalena conocía desde hacía décadas, que conducía hacia el bosque y luego bajaba hacia el pueblo de Chenaló a unos 10 kilómetros de distancia. Era un viaje que habría sido difícil incluso durante el día. De noche, con una niña de 8 años, sería casi imposible, pero permanecer en San Andrés Larrainzar ahora era más imposible aún. Mientras avanzaban lentamente por el sendero, iluminadas apenas por la luna que lograba filtrarse entre las nubes bajas, Magdalena escuchó voces nuevamente, pero estas no eran voces de rituales o de cantos, eran voces de hombres corriendo, de órdenes militares, de confusión. El caos que el soldado asustado había generado estaba expandiéndose. Probablemente en este momento estaría radiando a su base. Probablemente se estaba llamando a más tropas. Lo que había comenzado como un intento de interrumpir una ceremonia privada se estaba convirtiendo en algo más grande, más violento. «Abuela, tengo miedo», susurró Lucía después de unos minutos de caminata. «Lo sé, mi amor, yo también, pero caminaremos juntas, siempre juntas». Continuaron avanzando. El bosque de Chiapas en febrero es un lugar de contrastes. La humedad, el olor de la tierra mojada, el sonido de insectos nocturnos, todo mezclado con el frío que baja de las alturas. Es un lugar bello cuando no estás huyendo, cuando no estás corriendo por tu vida. Cuando no hay fuego blanco en las montañas, ni disparos ni gritos que parecen contener toda la angustia del mundo. Magdalena había caminado ese sendero cientos de veces, pero nunca de noche, nunca en pánico, nunca con la certeza de que regresar era imposible. Sus pies encontraron el camino casi instintivamente, aunque su mente estaba fragmentada, dividida entre el presente del peligro inmediato y el pasado que no dejaba de acechar. Pensó en Ramón nuevamente, en cómo había muerto, en cómo había dejado esa nota. «Perdóname». ¿Perdón por qué? ¿Por haber sido detenido? ¿Por haber sido torturado? ¿Por haber regresado roto? ¿Por no poder vivir con lo que le habían hecho? Magdalena había pasado 3 años intentando responder esa pregunta. 3 años de insomnio, 3 años de rumiación. Y en una sola noche la respuesta parecía estar formándose, aunque no en palabras, sino en presagios, en conexiones que su subconsciente estaba haciendo, pero que su mente consciente aún no podía articular completamente. A lo lejos, escuchó el sonido de más vehículos. Jeeps, quizás un camión. La operación se estaba expandiendo. Probablemente alguien en el pueblo había abado, o quizás no. Quizás el soldado simplemente había visto algo en las montañas que lo había aterrorizado tanto que sintió la necesidad de llamar refuerzos. Magdalena no lo sabría hasta después, cuando los reportes comenzaran a filtrarse, cuando los rumores del pueblo se transformaran en historias, cuando lo que sucedió se convirtiera en leyenda urbana y negación oficial simultáneamente. Después de casi 1 hora de caminata, Magdalena decidió buscar refugio temporal. Encontró una pequeña cueva, apenas una depresión en la roca que ofrecía algo de protección del viento. Acostó a Lucía en el piso, el suave musgo proporcionando cierto confort, y se sentó en la entrada, vigilante. Su nieta se quedó dormida casi inmediatamente, el cuerpo infantil incapaz de mantenerse despierto bajo el estrés. Desde su punto de observación, Magdalena podía ver las luces de antorchas y linternas en la ladera de la montaña. Decenas de ellas. Los soldados estaban buscando algo, o a alguien. ¿Estaban buscando a los participantes del ritual? ¿Estaban buscando al soldado que no había regresado? ¿O estaban buscando evidencia de algo más? Magdalena recordó los fragmentos de conversación que había escuchado. Ritual no autorizado. Práctica tradicional.
como si la tradición fuera un crimen, como si el duelo, el luto, la conexión con los espíritus de los muertos fueran actos de insurrección. En 1983, en Chiapas, quizás lo eran. Cualquier reunión de indígenas que el Estado no pudiera controlar, cualquier práctica que afirmara identidad y autonomía cultural, era considerada potencialmente subversiva. La paranoia del gobierno mexicano sobre la posibilidad de guerrillas comunistas en las montañas de Chiapas había creado una atmósfera donde incluso las prácticas espirituales más tradicionales eran vistas con sospecha. Magdalena sabía esto intelectualmente, pero lo que su instinto le estaba diciendo era algo diferente. Lo que su cuerpo le estaba comunicando a través del miedo y la intuición era que esto iba más allá de la política, más allá de la militarización de Chiapas. Esto tenía que ver con algo más profundo, algo relacionado con los muertos, con Ramón, con su padre, con todos los hombres jóvenes del pueblo que habían desaparecido o que habían regresado transformados, rotos. Alrededor de las 04:30, Magdalena escuchó conversaciones más cercanas, voces de hombres del pueblo, indígenas, algunos ladinos. Parecía que la noticia del incidente se estaba propagando, que la comunidad estaba reuniéndose, aunque no en el sentido de revuelta, sino más bien en el sentido de confusión colectiva. Encontraron al joven Tomás. Escuchó decir a alguien que pasaba cerca de su escondite. «¿Qué le pasó?», preguntó otra voz. «Está muerto, le dispararon. Estaba en el ritual, intentando purificar el espíritu de su hermano, el que desapareció hace 2 años». Magdalena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tomás era el primo del profesor Morales, un muchacho de apenas 19 años, un muchacho que trabajaba en el campo, que nunca había hablado de política, que solo buscaba ayudar a su familia a procesar el duelo de una desaparición que nunca fue explicada. Y ahora estaba muerto. Muerto por un soldado asustado que había interpretado un ritual de duelo como una amenaza. Las voces se alejaron. Magdalena permaneció en la cueva, sintiendo el peso del horror nuevo que se estaba sumando a todos los horrores anteriores. Las capas de trauma, una encima de otra, hasta que la realidad se volvía tan densa, tan pesada, que simplemente respirar parecía un acto de resistencia. Lucía se movió en su sueño, murmurando algo que Magdalena no podía entender. Su nieta estaba soñando, probablemente con su madre. Probablemente reviviendo una y otra vez la pérdida que su pequeño cerebro no podía procesar completamente. Magdalena se inclinó y besó la frente de su nieta, sintiéndose completamente impotente para protegerla del mundo que habían heredado. El amanecer no vino, o más bien vino, pero filtrado a través de las nubes bajas, ofreciendo solo un gris crepuscular que apenas diferenciaba la noche del día. Magdalena se despertó sin recordar haberse dormido. Su cuerpo, a pesar de su vigilia mental, había finalmente cedido al agotamiento. Lucía estaba despierta, sentada en el piso, observando el mundo exterior con los ojos de alguien que ha presenciado algo que no debería presenciar a esa edad. «¿Vamos a volver?», preguntó con la lógica simple de un niño. «No», respondió Magdalena, «nunca vamos a volver». Continuaron su descenso hacia Chenaló, hacia una vida de exilio en su propio país, hacia una existencia marcada por la pérdida y el silencio. Pero lo que Magdalena no sabía aún, lo que nadie en San Andrés Larrainzar sabía aún, era que el incidente de esta noche era solo el comienzo. Era el primer acto de una tragedia más grande. Era la semilla que germinaría en una década, cuando la historia de Chiapas escribiría nuevas páginas de sangre, cuando lo que era marginal se convertiría en central, cuando los rituales de duelo se transformarían en actos de rebeldía política.
En ese momento, mientras Magdalena y Lucía desaparecían en el bosque, el soldado seguía en la montaña, rodeado de sus compañeros, explicando lo que había visto, explicando la luz blanca inexplicable, explicando el grito que parecía venir de la tierra misma, explicando por qué había disparado, explicando por qué había matado a un muchacho que solo intentaba honrar a sus muertos. Y en el pueblo, en las casas con las luces apagadas, las familias permanecían en silencio, procesando esta nueva pérdida, esta nueva injusticia. Porque en Chiapas, en 1983, el silencio no era solo una respuesta al miedo, era una forma de resistencia. Era el único espacio donde la verdad podía existir, en los rincones oscuros de las mentes privadas, en los rituales que continuarían, ahora incluso más clandestinamente, en los nombres que serían recordados en las noches de febrero, en los fuegos que seguirían ardiendo en las montañas, fuegos de duelo y de ira, fuegos que el Estado nunca podría extinguir completamente. El fuego blanco de esa noche nunca fue oficialmente explicado. El incidente nunca fue documentado por la prensa nacional. La muerte de Tomás fue registrada como un accidente durante operaciones de rutina. Pero en San Andrés Larráinzar, en Chenaló, en todos los pueblos de las montañas de Chiapas, la memoria permaneció. El fuego blanco se convirtió en leyenda. Y Magdalena, donde quiera que terminara, llevaría consigo la certeza de que lo que sucedió esa noche era solo el prólogo de algo mucho más grande, algo que estaba gestándose en las entrañas de Chiapas, algo que cambiaría México para siempre. 3 días después, en un cuartel militar a las afueras de San Cristóbal de las Casas, el soldado, cuyo nombre era Javier Hernández Ruiz, de 23 años, originario de Monterrey, permanecía en su catre sin dormir. Su compañero de banca, un sargento mayor llamado Ricardo Gutiérrez, lo observaba con la mezcla de compasión y desprecio que los veteranos sienten por los reclutas que han visto demasiado pronto. «El comandante quiere hablar contigo otra vez», dijo Gutiérrez, encendiendo un cigarrillo que compartió con Javier. «Necesita que tengas clara tu declaración para cuando lleguen los investigadores del DF». Javier asintió sin hablar. Su garganta parecía estar hecha de papel de lija. No había hablado mucho desde que regresó del pueblo. Los otros soldados lo evitaban. No era por lo que había hecho. Disparar a un civil durante una operación era algo relativamente común en esos días, algo que normalmente era cobijado bajo la frase «resistencia a la autoridad» o «sospecha de actividades subversivas». Era por lo que decía que había visto antes de disparar. No sabía qué era, repetía una y otra vez. La luz no era normal, era como si viniera de abajo, como si la tierra estuviera ardiendo desde adentro. Y el sonido no era humano, no totalmente. Los otros soldados compartían miradas. Algunos susurraban que Javier estaba teniendo un colapso psicológico. Otros, los más antiguos, aquellos que habían pasado años en las montañas de Chiapas, simplemente asentían lentamente, como si reconocieran algo que preferirían no reconocer. Gutiérrez se sentó en el catre al lado de Javier. El humo del cigarrillo flotaba entre ellos, los únicos testigos de una conversación que probablemente no debería tener lugar. «Mira, joven», dijo Gutiérrez con un tono de voz que sugería que estaba violando algún protocolo al hacer esto. «Yo llevo 16 años en Chiapas, 16 años, y he visto cosas que no aparecen en ningún reporte militar, cosas que los generales en la Ciudad de México nunca entenderían, cosas que la gente de los pueblos hace, que viene de sus antepasados, que viene de mucho antes de que existiera México como país». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Javier, aunque parte de él no quería saber la respuesta. «Rituales», dijo Gutiérrez, «conectivos, caminos entre mundos. Yo no soy religioso, entiende. No creo en santos, ni en vírgenes, ni en todo eso.
Pero creo que hay cosas en estas montañas que son anteriores a cualquier religión, y cuando interfieren en ellas, cuando las interrumpen, las cosas se vuelven impredecibles. ¿Estás diciendo que lo que vi fue...? No sé qué fue, interrumpió Gutiérrez. Pero sé que cuando comienzas a matar gente durante sus rituales, cuando comienzas a violar sus espacios sagrados, las cosas empiezan a cambiar. Tiene consecuencias, no es científico, no es lógico, pero es real. Javier fumó en silencio, procurando que las palabras de Gutiérrez cobraran sentido de alguna manera. Durante su infancia en Monterrey, durante su entrenamiento militar en la Ciudad de México, durante todos sus 16 meses en Chiapas, nada lo había preparado para esto. La realidad que estaba comenzando a comprender era una realidad que estaba fuera de los marcos de referencia que poseía. ¿Qué pasó con el muchacho?, preguntó finalmente. ¿Con Tomás? Gutiérrez apagó el cigarrillo bajo su bota. Creo que hiciste lo que creíste que debías hacer, respondió con cuidado, pero creo que tampoco fue un accidente. Creo que algo en esa montaña, algo que estaba siendo invocado en ese ritual, usó tu miedo, tu confusión, para completar algo que necesitaba ser completado. Eso es demencia, dijo Javier, pero su voz careció de convicción. Quizás, acordó Gutiérrez, pero es una demencia que yo he visto repetirse una y otra vez en estos años. Cada vez que los militares intentan imponer orden sobre lo que no comprende, cada vez que violamos lo que es sagrado para esta gente, algo se rompe. Y lo que se rompe no se puede simplemente reparar con reportes oficiales. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de la barraca. Mi consejo, dijo sin voltear, es que hagas tu reporte, que digas lo que necesitas decir para que te dejen en paz. Pero que después, cuando salgas de este ejército, cuando regreses a Monterrey, olvides todo lo que viste aquí. Porque si no lo haces, si sigues pensando en lo que pasó, en lo que viste, el peso de ello te destruirá. Y no será porque sea verdad o no verdad, será porque hay verdades que el ser humano no está diseñado para portar. Mientras Gutiérrez se marchaba, Javier permanecía en su catre, fumando el resto del cigarrillo, viendo cómo el humo subía hacia el techo de la barraca. Afuera podía escuchar los sonidos típicos de un cuartel, soldados practicando ejercicios, vehículos siendo reparados, las voces ásperas de los superiores dando órdenes. Pero debajo de todo eso, más débil pero presente, podía escuchar algo más. El viento en las montañas, el sonido de la noche chiapaneca, y en ese sonido, si se concentraba lo suficientemente, podía escuchar ecos del fuego blanco, del grito que lo había aterrorizado, del muchacho cuyo cuerpo seguía en la morgue militar, esperando a que alguien lo reclamara. En Chenaló, a donde Magdalena había llegado al anochecer del segundo día, las noticias de lo que había sucedido se propagaban lentamente. La muerte de Tomás había generado una onda de conmoción a través de la región. La verdad oficial era que había habido un incidente durante operaciones militares de rutina. La verdad no oficial, la que circulaba en susurros entre vecinos, en mercados, en los rincones oscuros donde la gente se permitía hablar, era muy diferente. Dicen que el muchacho estaba realizando un ritual para contactar a su hermano desaparecido. Dicen que el ritual había funcionado, que el espíritu había comenzado a manifestarse. Dicen que la luz blanca que muchos vieron en las montañas esa noche era el espíritu del hermano intentando comunicarse con los vivos. Dicen que el soldado, al ver la luz, al escuchar el sonido que hacía el espíritu, se asustó y disparó sin pensar. Dicen que el espíritu, al ver que el muchacho caía, se consumió en la rabia, y que esa rabia dejó marcas en las montañas que aún se pueden ver si sabes dónde mirar.
Magdalena se hospedaba en la casa de una vieja amiga, doña Rufina, que vivía en las afueras de Chenaló. Doña Rufina era una mujer de 72 años, viuda, sin hijos, que pasaba sus días cultivando maíz y vendiendo tamales en el mercado. Era una mujer que sabía escuchar, que entendía el valor del silencio y que nunca hacía preguntas sobre por qué Magdalena había llegado de repente con su nieta en la madrugada. Mientras Lucía dormía en la hamaca que doña Rufina había preparado para ella, Magdalena se sentaba en el patio trasero observando las montañas distantes. Era un atardecer de febrero, frío y claro. Las nubes habían desaparecido. El cielo era un azul profundo que se tornaba naranja en el horizonte. Era hermoso de una manera que parecía cruel, como si el universo estuviera insistiendo en su belleza incluso mientras la gente sufría. ¿Conocías al muchacho?, preguntó doña Rufina trayendo 2 tazas de té de hierbas. ¿Al que mataron? Tomás, dijo Magdalena. No muy bien, era primo de Enrique Morales, el profesor. Creo que lo vi algunas veces en el mercado. Doña Rufina se sentó al lado de Magdalena sosteniendo su taza entre ambas manos. Mi hijo murió en 1981, dijo después de un largo silencio. Desaparecido. Llevaban diciendo que andaba con guerrilleros, pero mi hijo era profesor de primaria. Era un hombre pacífico. Un hombre que amaba a sus alumnos. Nunca lo encontramos, pero hace unos meses comencé a soñar con él. Sueños muy vívidos, y en los sueños me pedía que lo ayudara a descansar, que su espíritu no podía abandonar esta vida porque no sabía qué le había pasado. El duelo sin un cuerpo, sin respuestas, es un duelo sin cierre. Magdalena sintió que algo se abría en su pecho. Aquí estaba, siendo dicho en voz alta, lo que ella había estado sintiendo desde que murió Ramón. El dolor sin cierre. La pregunta sin respuesta. El cuerpo encontrado sí, pero las circunstancias oscuras, los detalles contradictorios, la sensación de que la verdad estaba siendo ocultada deliberadamente. Yo también perdí un hijo, dijo Magdalena, y las palabras fluyeron de una manera que no había permitido en años. Le contó a doña Rufina sobre Ramón, sobre cómo había sido detenido, liberado días después, transformado en alguien que no podía vivir con lo que le habían hecho. Le contó sobre la nota, sobre el cuerpo, en el río, sobre los 3 años de vigilia nocturna, sobre el fuego blanco en la montaña que de alguna manera estaba conectado a todo esto, aunque no sabía exactamente cómo. Doña Rufina escuchó sin interrumpir. Cuando Magdalena finalmente terminó, la mujer vieja se quedó en silencio por un largo tiempo. Lo que sucedió esa noche, dijo finalmente, fue una oportunidad que fue destruida. Un momento en el que los espíritus de todos nuestros muertos estaban siendo llamados, siendo honrados, siendo permitidos para encontrar paz. Y fue interrumpido por la violencia, por la ignorancia, por la represión. Eso crea consecuencias. No en el sentido de una venganza sobrenatural, sino en el sentido de que el universo, cuando es violado de esa manera, se resiente. ¿Qué significa eso?, preguntó Magdalena. Significa que las cosas van a cambiar, respondió doña Rufina. Las cosas van a volverse más intensas, la represión va a aumentar, la rabia de la gente va a crecer. Porque ahora no solo está la injusticia política, ahora está también la profanación de lo sagrado. Y ambas cosas juntas, Magdalena, crean una combustión que el Estado nunca podrá controlar completamente. La profecía de doña Rufina, aunque Magdalena no lo sabía en ese momento, era más precisa de lo que ella misma comprendía. En las montañas de Chiapas, en los años venideros, algo estaba siendo gestado. Algo que no era puramente político, aunque la política era parte de ello. Algo que no era puramente espiritual, aunque la espiritualidad también era parte.
Era un movimiento que combinaba ambas cosas, que transformaría a Chiapas en un símbolo de resistencia, que eventualmente desembocaría en el levantamiento zapatista de 1994, apenas 11 años después. Pero eso era el futuro. En ese momento, en febrero de 1983, Magdalena no podía ver tan lejos. Solo podía sentir el cambio en el aire, el peso del futuro acercándose lentamente, como nubes cargadas de tormenta sobre las montañas. En San Andrés Larráinzar, mientras tanto, el pueblo estaba en shock. El ritual había sido interrumpido. Tomás estaba muerto. El profesor Morales había sido interrogado por los militares, soltado pero marcado, su inocencia comprometida ante los ojos de la autoridad. Las familias que habían participado en el ritual estaban ateradas, preguntándose si serían identificadas, arrestadas, castigadas. Una mujer llamada Juana, que había perdido a su marido en una de las desapariciones anteriores, estaba especialmente afectada. Ella había estado en el ritual esa noche. Ella había estado intentando contactar al espíritu de su marido. Ella había estado en el claro cuando todo sucedió. Y ahora llevaba una carga adicional, la culpa de que su presencia, su invocación, hubiera contribuido de alguna manera a la muerte de Tomás. Juana vivía en una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo. Pasaba sus días trabajando en el campo de alguien más, vendiendo leña, intentando mantener a sus 3 hijos con lo que podía ganar. Era una mujer de 35 años, que parecía tener 60, gastada por el trabajo y el dolor. La noche después de la muerte de Tomás, Juana no pudo dormir. Se levantó de su catre alrededor de las 3 de la mañana y salió de su casa. Caminó hacia las montañas, hacia el claro donde el ritual había tenido lugar. No sabía muy bien por qué. Algo la estaba llamando. Algo que provenía del mismo lugar donde había estado el fuego blanco. Cuando llegó al claro, a la luz de la luna llena que ahora brillaba con claridad, vio algo que la hizo caer de rodillas. Había marcas en el suelo, lugares donde la hierba había sido quemada en un patrón particular, pero no eran simples quemaduras, eran símbolos. Figuras geométricas que parecían pulsátiles, que parecían tener una dimensión que su mente tenía dificultad en procesar. Y en el centro de los símbolos, en el lugar exacto donde Tomás había caído, había una mancha oscura. Sangre, probablemente. Pero la sangre parecía estar formando un patrón también, un patrón que se asemejaba a una especie de escritura. Juana tocó la mancha con sus dedos, y en ese momento sintió algo que no podía describir. Era como si la sangre de Tomás fuera un puente entre 2 mundos, como si estuviera llevando un mensaje desde el otro lado. El mensaje no era verbal, no llegaba en palabras, llegaba en emociones, en imágenes, en un conocimiento que simplemente aparecía en su mente sin haber sido comunicado de ninguna manera racional. Vio a Tomás. Vio su espíritu o lo que fuera que quedaba de él después de la muerte violenta. Vio que no había ido a descansar. Vio que permanecía en el claro, atrapado entre los mundos, incapaz de partir mientras su muerte permaneciera sin explicación, mientras el asesino caminara libre, mientras la injusticia permaneciera sin resolver. Vio también al hermano de Tomás, el espíritu que había sido invocado durante el ritual. Vio que ambos estaban conectados ahora, que la muerte de Tomás había creado un puente inesperado entre los vivos y los muertos. Un puente que no se suponía que existiera, que había sido creado por violencia en lugar de ser construido con ritual. Juana cayó inconsciente en el claro. Cuando despertó, estaba amaneciendo. Su cuerpo estaba cubierto de rocío. Sus manos estaban manchadas de sangre que no era suya, y en su mente había un conocimiento nuevo, una responsabilidad nueva.
Debía llevar el mensaje, debía contar lo que había visto. Debía asegurarse de que la muerte de Tomás no fuera simplemente enterrada en los reportes oficiales, olvidada por la historia, absorbida en el silencio que caracterizaba a Chiapas en 1983. Regresó al pueblo con este propósito, y así comenzó la segunda parte del horror, la parte que no era sobre el fuego blanco o los espíritus, sino sobre las consecuencias humanas de haber violado lo que era sagrado. Comenzó la parte donde la comunidad, despertada por la injusticia y la profanación, comenzaría lentamente a transformarse. Comenzó el proceso que, sin que nadie lo supiera en ese momento, eventualmente llevaría a todo lo que vendría después. El inspector Alejandro Mendoza llegó a San Cristóbal de las Casas el 23 de febrero, una semana después del incidente. Era un hombre de 52 años, originario de la Ciudad de México, con 30 años de experiencia en investigaciones de incidentes que involucraban fuerzas de seguridad. Su reputación era de ser meticuloso, de mantener una distancia profesional de la política, de documentar hechos sin que le importara a quién incomodaba sus conclusiones. Pero también era un hombre que sabía navegar los márgenes grises de la burocracia mexicana, que entendía cuáles verdades podían ser dichas en voz alta y cuáles debían ser ocultadas en reportes que nunca verían la luz pública. El comandante que presidía el cuartel de San Cristóbal, un coronel llamado Vicente Morales, lo recibió con una copa de coñac a las 10 de la mañana. Esto, pensó Mendoza, era una mala señal. Los buenos casos no requerían lubricación de alcohol. «Inspector, su llegada es bienvenida», dijo Morales, sin que su tono sugiriera que era verdad. «Hemos tenido un pequeño incidente en una operación de rutina. Nada mayor, pero la Ciudad de México parece estar nerviosa. Tal vez usted pueda ayudarnos a clarificar la situación». Mendoza sonrió sin mostrar dientes. «¿Qué tipo de incidente, coronel?» Un soldado, el sargento Javier Hernández, abrió fuego sobre civiles que participaban en una actividad que podría clasificarse como ilegal. Específicamente, un ritual de brujería o algo similar. No están del todo claros en los detalles. ¿Civiles muertos? 1. Un muchacho llamado Tomás, 19 años, ningún historial conocido de actividad subversiva, aunque su hermano desapareció hace 2 años, bajo circunstancias que aún estamos investigando. Mendoza tomó un sorbo de su coñac. Era bueno, importado probablemente de Francia, pagado con fondos que la mayoría de la gente en Chiapas nunca vería en sus vidas. ¿Y el soldado? Dice que estaba asustado. Dice que vio algo inexplicable, luz blanca, escucha ruidos, el muchacho típico que ha visto demasiado rápido. Probablemente estrés de combate, aunque no ha habido combate real en esta región. ¿Investigadores civiles han visitado la escena? Aún no. Decidimos esperar su llegada. Esta es una situación delicada, inspector. Hay sensibilidades culturales, hay tensiones políticas. Hay la posibilidad de que, si no se maneja correctamente, esto se convierta en un símbolo que los agitadores puedan usar. Mendoza comprendió perfectamente. Lo que Morales estaba diciendo, en código diplomático, era: asegúrese de que su investigación concluya de una manera que no incrimine al ejército, que no exponga las operaciones en la región, que no brinde munición a los críticos del régimen. «Visitaré la escena del incidente hoy», dijo Mendoza. «Necesitaré hablar con el soldado, con los oficiales que estaban presentes y con civiles que puedan testificar». «Claro», concordó Morales, «todo lo que necesite». San Andrés Larráinzar parecía diferente cuando Mendoza lo visitó por la tarde. O más bien, Mendoza parecía ver algo diferente en el pueblo. El inspector era bueno en su trabajo, en parte porque podía sentir las tensiones invisibles que circulaban a través de comunidades marcadas por la violencia.
Podía ver cómo la gente evitaba su mirada. Podía escuchar el silencio, que era más ruidoso que cualquier conversación. Podía detectar el miedo que impregnaba el aire, el miedo que venía de saber que alguien más tenía poder sobre tu vida, sobre tu muerte, y que en cualquier momento ese poder podía ser ejercido arbitrariamente. Habló primero con el profesor Morales en la escuela del pueblo, un edificio de adobe con un techo de lámina de zinc que hacía que las clases fueran un ejercicio de sudoración y concentración. ¿Qué sucedió la noche del 17? Preguntó Mendoza sin preámbulos. El profesor Morales estaba nervioso, sus manos moviéndose constantemente, acomodando papeles en su escritorio. Fue un ritual, dijo cuidadosamente, una práctica tradicional, ceremonia de duelo, nada ilegal. ¿Pero el soldado pensó que era ilegal? El soldado fue a las montañas, encontró al grupo reunido. No sé exactamente qué pasó. Escuchamos gritos, escuchamos disparos. Cuando bajamos, Tomás estaba muerto. ¿Bajaron? ¿Estaba usted presente en el ritual? El profesor Morales se detuvo. Comprendía que estaba caminando en terreno peligroso. Una confesión de participación podría significar problemas. Pero una negación podría significar ser acusado de obstrucción de justicia. No estaba en el claro, dijo finalmente, pero sabía que estaba sucediendo. Había intentado convencer al soldado de que dejara que la gente realizara su ceremonia sin interferencias. Fue mi responsabilidad. Mendoza tomó notas. El profesor Morales era culpable de una cosa que nunca sería mencionada en ningún reporte oficial, de tener el tipo de compasión hacia los indígenas de la región que el Estado consideraba como sospechoso. ¿Qué cree que vio el soldado?, preguntó Mendoza. No sé, respondió el profesor, pero la gente habla, dicen que fue algo fuera de lo ordinario, una luz que no era natural, sonidos que no eran humanos, dicen que fue la manifestación de los espíritus de los muertos. ¿Usted cree eso? El profesor Morales eligió sus palabras con cuidado. Inspector, he vivido 30 años en estos pueblos. He aprendido a respetar las creencias que la gente tiene. No sé qué es verdad y qué no es verdad en términos de lo sobrenatural. Pero sé que para la gente aquí es real, y sé que cuando violentamos lo que es real para ellos hay consecuencias. Mendoza asintió lentamente. Era una respuesta que no convenía a nadie, que no podía ser fácilmente clasificada como correcta o incorrecta. Exactamente el tipo de respuesta que Mendoza esperaría de un hombre que sabía cómo navegar las aguas peligrosas de Chiapas en 1983. Su siguiente entrevista fue con Javier Hernández. El soldado estaba en las barracas militares, bajo custodia nominal, aunque técnicamente era libre de marcharse. Era un muchacho delgado, con los ojos hundidos, con la apariencia de alguien que no había dormido correctamente en días. «Cuéntame exactamente qué pasó», dijo Mendoza. Javier, quien había contado la historia docenas de veces en la última semana, la volvió a contar. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez estaba hablando con un civil, con alguien que no era militar, alguien que podría potencialmente entender. «Fue la luz», dijo, «fue lo primero que noté. Una luz blanca, azulada, venía del claro. No era normal, no era fuego, era como si estuviera viniendo de debajo de la tierra. Y luego escuché el sonido, voces cantando, pero también algo más, un sonido grave, como si la tierra misma estuviera vibrando. Estuve a punto de abandonar. Debería haber abandonado. Pero mi entrenamiento, mis órdenes, era investigar cualquier actividad no autorizada. ¿Cuándo comenzaste a disparar? Cuando vi el grupo alrededor de la luz. Debería haberme enfocado en ellos, en los líderes del grupo. Pero la luz me distrajo. Me asustó.
Estaba sin pensar claramente, y entonces uno de los muchachos se interpuso en mi camino, Tomás. Y simplemente sucedió. El arma se disparó. No recuerdo deliberadamente apretar el gatillo. Es como si alguien más estuviera disparando, y yo solo estaba viendo. ¿Alguien más? Javier vaciló. Sabía que lo que estaba a punto de decir lo haría sonar loco. No sé cómo describirlo, inspector. Es como si en ese momento, en ese claro, con esa luz, no fuera completamente yo. Como si algo más estuviera usando mi cuerpo, mi mano, mi arma. Mendoza no escribió eso en sus notas. Mendoza sabía que una confesión de posesión demoníaca no sería útil en un reporte oficial. Pero lo archivó mentalmente, lo agregó al patrón que estaba comenzando a ver. ¿Ha visto la escena del incidente desde entonces?, preguntó Mendoza. No, me dijeron que no regresara allá. Mendoza decidió visitarla por su cuenta. Consiguió un guía local, un muchacho de 16 años llamado Miguel, que trabajaba para el ejército como guía de montaña. Juntos subieron hacia el claro donde el ritual había tenido lugar. Fue fácil de encontrar, incluso una semana después. Las montañas en Chiapas retienen las marcas de la violencia, el pasto quemado, las manchas de sangre en las piedras, los signos de que muchas personas habían estado presentes recientemente. Pero lo que hizo que Mendoza se detuviera en seco fue los símbolos. Estaban por todo el claro, quemados en el pasto en patrones geométricos complejos. Algunos parecían ser antiguos, anteriores al cristianismo, anteriores quizás al imperio azteca. Algunos parecían ser más recientes, más crudos, dibujados con sangre en lugar de fuego. ¿Quién hizo esto?, preguntó Mendoza a Miguel. No sé, respondió el muchacho, claramente incómodo. Pero dicen que aparecieron después de que el muchacho murió. Dicen que fue el espíritu del hermano muerto de Tomás el que los dibujó, para marcar el lugar, para asegurarse de que nadie olvidara lo que sucedió aquí. Mendoza se arrodilló para examinar más de cerca. Los símbolos estaban definitivamente hechos de sangre. La textura, el olor, indicaban que era reciente. Pero, ¿cómo había sido hecha? ¿Por quién? ¿Y cuándo? Hizo que Miguel le esperara mientras caminaba alrededor del claro, cartografiando mentalmente cada detalle. Fue entonces cuando encontró lo que sus instintos de investigador le habían dicho que buscaría: huellas. No de pies descalzos, que hubiera sido lo de esperar, sino de botas, botas militares. Muchas de ellas que mostraban que había habido una reunión de soldados en el claro después de la muerte de Tomás. Miguel, llamó Mendoza. ¿Quién vino aquí después de que mataran al muchacho? No sé, respondió Miguel con los ojos bajos. Vino el coronel Morales. Vino alguien en particular del cuartel. Inspector, no puedo hablar de eso. Mendoza comprendió. El muchacho había sido amenazado o pagado, o quizás ambos. Está bien, dijo Mendoza. No necesito respuestas verbales, solo necesito que me muestres dónde dormían los soldados, dónde se congregaban, dónde hacían sus rituales propios. Miguel, con la renuencia de quien sabe que está violando un código, pero también sabe que negar la verdad es peor, lo llevó a través de las montañas. A unos 2 kilómetros del claro del ritual, encontraron un campamento que obviamente no era el de un grupo de civiles. Era un campamento militar, pero secreto. No estaba en ningún mapa, en ningún registro oficial. Había tiendas de campaña camufladas, había armas guardadas bajo plástico, había una cantidad sorprendente de equipamiento para lo que supuestamente era una operación de rutina, y había documentos. Mendoza encontró un archivo con reportes que no coincidían con las historias oficiales. En uno de los archivos encontró notas de puño y letra del coronel Morales que decían: Operación 23F, Purificación.
Objetivo: infiltración de células revolucionarias disfrazadas de rituales indígenas. Método: provocación controlada. Sacrificio tolerado. Civiles identificados como simpatizantes potenciales. Resultado: contención de disturbios previos. Afirmación de autoridad estatal. Operación 23F. Purificación. Mendoza entendió en ese momento lo que realmente había sucedido. Esto no había sido un incidente, no había sido un soldado asustado que disparó sin pensar. Esto había sido una operación deliberada, diseñada para desmantelar lo que el ejército veía como un foco potencial de resistencia indígena. El ritual no había sido realmente interrumpido, había sido infiltrado. Los soldados habían estado allí todo el tiempo. El coronel Morales había permitido que el ritual progresara hasta un cierto punto, permitido que la luz blanca apareciera, permitido que la comunidad se reuniera, y luego, en el momento cuidadosamente calculado, había ordenado que fuera interrumpido violentamente. La muerte de Tomás no había sido un accidente, había sido una ejecución encubierta, un acto de terrorismo de Estado disfrazado de confusión militar, y Javier Hernández, el soldado asustado, había sido utilizado. Había sido colocado en una situación de tal manera que no tuvo opción real excepto actuar como lo hizo. Su sentido de posesión, su sentimiento de que alguien más estaba controlando sus acciones, era probablemente más cercano a la verdad de lo que él mismo comprendía. Mendoza regresó al cuartel con una sensación de frío que provenía de algo más que el viento de la montaña. Sabía lo que tenía que escribir en su reporte, sabía exactamente qué conclusión tenía que alcanzar. Y sabía que mientras lo escribía, estaría participando en una mentira, pero una mentira que era necesaria, una mentira que mantenía cierto equilibrio dentro de los poderes institucionalizados del Estado. Esa noche, Mendoza se reunió con el coronel Morales nuevamente. Esta vez no había coñac, solo café, servido en tazas de cerámica sin adornos, en la oficina del coronel, con la puerta cerrada. «He completado mi investigación», dijo Mendoza. «¿Y sus conclusiones?», preguntó Morales con cuidado. «Mi conclusión es que el sargento Hernández actuó bajo estrés emocional, confundido por la situación, intentando cumplir lo que percibía como sus deberes. La muerte del civil fue trágica pero accidental. No hay evidencia de intención deliberada». Morales asintió lentamente, una sonrisa pequeña pero definida formándose en sus labios. «Eso es lo que necesitábamos escuchar, inspector». «Pero hay otras cosas», continuó Mendoza, «cosas que no irán en el reporte oficial, cosas que usted ya sabe». ¿Qué tipo de cosas? «El tipo de cosas que sugieren que esta operación fue diseñada deliberadamente. El tipo de cosas que sugieren que la muerte de Tomás no fue accidental, sino parte de una estrategia más amplia para intimidar a la población indígena local». El coronel Morales se recostó en su silla. «Inspector, usted es un profesional experimentado. Debe entender que hay consideraciones más amplias que la verdad de un incidente individual. Hay seguridad nacional, hay estabilidad. Hay la necesidad de mantener el orden en una región que constantemente está en el borde del caos». «Entiendo», dijo Mendoza. «Y como profesional experimentado, también entiendo que estoy siendo cómplice de un acto de terrorismo de Estado por mi silencio. Pero también entiendo que si digo algo, seré removido de mi posición, seré marcado, y mi carrera terminará. Y probablemente también mi vida». «Exactamente», concordó Morales. «Fue así como se escribió la historia oficial. Fue así como un acto de ejecución extrajudicial se transformó en un accidente regretable durante operaciones militares de rutina. Fue así como Javier Hernández fue liberado sin cargos,
aunque marcado psicológicamente de por vida. Fue así como Tomás fue enterrado sin justicia, sin explicación, sin que su muerte significara nada en los registros oficiales. Pero en San Andrés Larráinzar y en los pueblos circundantes la verdad persistía. Persistía en los símbolos quemados en el claro. Persistía en los susurros de los vecinos. Persistía en el conocimiento colectivo de que el Estado había cometido una injusticia grave y que esa injusticia necesitaba ser respondida de alguna manera. En Chenaló, Magdalena recibió las noticias a través de los canales que los pueblos indígenas habían desarrollado a lo largo de siglos, a través de conexiones comerciales, a través de redes de mujeres, a través de un sistema de comunicación que era invisible para las autoridades estatales. Cuando supo que Tomás había muerto, que había sido ejecutado realmente, aunque fuera clasificado como accidente, algo cambió en ella. El dolor que había portado durante 3 años, desde la muerte de Ramón, se transformó en algo diferente. Se transformó en rabia, se transformó en propósito. Habló con doña Rufina, le contó lo que había escuchado, y doña Rufina, con la sabiduría de alguien que había estado esperando una oportunidad de actuar, asintió lentamente. Ahora comienza la verdadera lucha, dijo doña Rufina, no contra fantasmas o espíritus, sino contra un sistema que ha decidido que nuestras vidas, nuestra dignidad, nuestra identidad no importan. El fuego blanco fue solo el primer acto. Lo que viene después será mucho más real, mucho más terrenal. Magdalena no comprendía completamente lo que doña Rufina quería decir, pero comprendía suficiente. Comprendía que el mundo había cambiado en la noche del fuego blanco, que algo se había roto, algo se había sido violado de tal manera que no había marcha atrás, y que ella, ya sea como madre, como mujer, como ser humano, tenía una responsabilidad de hacer que fuera conocido, que fuera recordado, que fuera redimido de alguna manera. No sabía aún cómo hacerlo, no sabía aún en qué se convertiría, pero sabía que una puerta había sido abierta y que ella tendría que caminar a través de ella, sin saber exactamente dónde la llevaría. La noche del 14 de marzo de 1983, exactamente 25 días después del incidente, Juana estaba nuevamente en el claro. Había estado regresando cada noche desde que despertó allí, después de tocar la sangre de Tomás. Cada noche los símbolos se hacían más claros, más precisos. Cada noche la presencia se hacía más palpable. No era el espíritu de Tomás el que la visitaba. Eso comprendió Juana después de varias noches. Era algo más antiguo. Era la acumulación de todos los espíritus de los muertos sin justicia, todos los desaparecidos, todos los ejecutados, todos aquellos cuyas muertes habían sido ocultadas o negadas. El fuego blanco había abierto un portal, y la sangre de Tomás lo había mantenido abierto. Ahora, a través de ese portal, llegaban los muertos. Juana llevaba un diario. Era algo que nunca había hecho antes en su vida. Juana apenas sabía leer y escribir, pero algo la impulsaba a registrar lo que estaba experimentando. Escribía en letras grandes y torpes, usando carbón en papel que conseguía de la escuela del pueblo. Lo que escribía no eran palabras normales, sino símbolos, imágenes, representaciones gráficas de lo que veía cuando tocaba la sangre de Tomás. En el diario, cuando eventualmente fue encontrado después de su muerte, se podrían ver páginas tras página de estos símbolos. Y en algunos pasajes, donde Juana había logrado escribir palabras reales, estaban frases como «Los muertos llaman». Dicen que fue injusto. Dicen que necesitan ser recordados. Dicen que la tierra se está abriendo. Dicen que vendrá el fuego. Pero el fuego que Juana predecía no era literal, o al menos no era completamente literal.
en San Cristóbal de las Casas, Mendoza entregó su reporte. Fue recibido con satisfacción por los oficiales militares y con una comida de celebración. Su carrera, lejos de terminar, se vio fortalecida. Fue asignado a posiciones administrativas, alejado del campo, donde sus capacidades de redacción cuidadosa eran valoradas. Vivió otros 32 años después de esa noche, escribiendo reportes que ocultaban verdades, archivos que nunca serían públicos, historias que solo existían en los márgenes de la burocracia mexicana. Pero Mendoza nunca fue completamente el mismo. En sus últimos años, cuando ya estaba jubilado, comenzó a escribir memorias. Nunca fueron publicadas, pero en ellas admitía la verdad sobre Operación 23F. Admitía haber sido cómplice. Admitía que durante todas esas décadas había cargado con el peso de haber permitido que una injusticia sistemática fuera documentada de manera que permanecería oculta. En una parte particularmente reveladora, escribió: «He pasado mi vida enterrando la verdad. He aprendido que hay verdades que son tan profundas, tan fundamentales, que enterrarlas no las mata. Solo las hace más fuertes. Crecen bajo tierra como raíces y eventualmente revientan la superficie, desgarrando todo lo que estaba construido encima». Javier Hernández dejó el ejército 4 meses después del incidente. Fue liberado honorablemente sin que se mencionara nunca su participación en la muerte de Tomás. Regresó a Monterrey, donde intentó vivir una vida normal. Se casó, tuvo 2 hijos, trabajó en construcción, pero cada noche, en sus sueños, estaba nuevamente en el claro. Veía el fuego blanco, escuchaba el grito que lo había aterrorizado, sentía sus manos disparando el arma, pero sin que él estuviera en control de ellas. En 1997, cuando supo que había ocurrido el levantamiento zapatista en Chiapas, algo en Javier se rompió de una manera que no podía repararse. Comprendió en ese momento que el incidente de 1983 no había sido aislado. Comprendió que había sido parte de un patrón más grande, parte de una represión sistemática que eventualmente había conducido a la explosión de violencia en 1994. Comprendió que su disparo, su acto de violencia obedecido, había sido una nota en una sinfonía de opresión que resonaría a través de décadas. Javier intentó suicidarse, falló. Pasó los últimos años de su vida en una institución mental, asegurando que el personal lo sujetara durante las noches, porque temía ser controlado nuevamente. Temía que algo en la oscuridad de la noche lo obligara a hacer cosas contra su voluntad. El coronel Vicente Morales fue ascendido. Fue hecho general, luego trasladado a posiciones aún más altas dentro de la estructura de defensa mexicana. Continuó supervisando operaciones en Chiapas durante los años venideros. Se cree que fue instrumental en la planificación de las represalias contra el movimiento zapatista en 1994 y después. Murió en su cama en 2003, a la edad de 78 años, sin haber sido nunca acusado de ningún crimen. San Andrés Larrainzar nunca volvió a ser lo que fue. El ritual que fue interrumpido esa noche dejó cicatrices en el pueblo que nunca sanaron completamente. La gente comenzó a desconfiar de la autoridad aún más de lo que ya lo hacía. Comenzó a organizarse en secreto. Comenzó a prepararse para lo que vendría, aunque nadie podía especificar exactamente qué. En febrero de 1994, 11 años después de la muerte de Tomás, cuando el movimiento zapatista se levantó en Chiapas, muchos de los combatientes originales provenían de pueblos como San Andrés Larrainzar. Muchos de ellos habían estado presentes en el ritual de 1983 o habían sido afectados directamente por la represión que siguió.
El fuego blanco de esa noche había sido, en un sentido real, un fuego profético. Había sido el fuego del cambio, del despertar, del rechazo final a una injusticia que había sido normalizada durante demasiadas décadas. Magdalena no vivió para ver el levantamiento. Murió en 1989, a la edad de 64 años, en Chenaló, donde había pasado los últimos 6 años de su vida enseñando a las mujeres jóvenes a leer y escribir, enseñándoles sobre sus derechos, preparándolas silenciosamente para la resistencia que vendría. Lucía, su nieta, se convirtió en una de las voces tempranas del movimiento indígena en Chiapas, trabajando como facilitadora de comunicación entre las comunidades y los periodistas que finalmente comenzaron a prestar atención a la región. Doña Rufina vivió para ver el levantamiento. En 1994 ya había cumplido 83 años. Pero se unió a las marchas de protesta llevando banderas, cantando, su cuerpo anciano moviéndose con una determinación que sorprendía a aquellos que la conocían. Murió en 1997, durante una represalia del ejército contra un puesto de control zapatista. Fue disparada por un soldado que probablemente nunca supo su nombre, nunca supo que había sido la abuela de una revolución, nunca supo que ella había sembrado las semillas de la resistencia años antes, en conversaciones nocturnas con mujeres como Magdalena. El profesor Enrique Morales fue capturado en 1998 bajo acusaciones de simpatía con los zapatistas. Pasó 2 años en prisión antes de ser liberado bajo presión internacional. Murió en 2001, de cáncer, aunque sus amigos siempre argumentarían que fue de un corazón roto, de la certeza de que sus esfuerzos por construir puentes entre comunidades habían sido traicionados por un Estado que solo veía enemigos. La escena del claro donde el ritual fue interrumpido nunca fue completamente investigada. En los años posteriores a 1983, el claro se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial. La gente lo visitaba de noche, trayendo flores, velas, ofrendas para los espíritus de los muertos. En 1994, durante el levantamiento zapatista, fue declarado como territorio sagrado por las comunidades indígenas. En la actualidad, es un lugar que los turistas ocasionales visitan, aunque generalmente sin saber exactamente por qué está marcado, por qué hay símbolos pintados en las piedras, por qué la gente local parece evitar hablar sobre su historia. Juana desapareció en 1985. Se cree que abandonó San Andrés Larrainzar una noche, caminando hacia las montañas, nunca para regresar. Algunos dicen que fue arrebatada por los espíritus que había estado invocando. Otros dicen que simplemente no podía vivir con el peso de lo que sabía, de lo que había visto. Su diario fue encontrado años después por un historiador que estaba investigando el período previo al levantamiento zapatista. Fue publicado anónimamente como un testimonio de las experiencias espirituales de las mujeres indígenas durante la represión militar. Se convirtió en un documento importante para académicos que estudiaban la intersección entre trauma, ritual y resistencia política. Magdalena Pérez, aunque murió sin ver el cambio que sus acciones habían contribuido a crear, fue más tarde reconocida como una figura importante en la historia de la resistencia indígena en Chiapas. Su vida, su dolor, su decisión de abandonar su hogar en la noche del fuego blanco fue parte de un patrón más grande de resistencia silenciosa que eventualmente se transformó en resistencia activa. El fuego blanco nunca fue explícitamente explicado. La luz que vieron esa noche en las montañas de Chiapas permanece como un misterio. Algunos dicen que fue un fenómeno natural, quizás fósforo en descomposición, quizás una consecuencia de minerales en la tierra siendo activados por el ritmo de los rituales. Otros dicen que fue algo más,
algo que no puede ser explicado por la ciencia ordinaria, algo que fue causado por la convergencia de dolor colectivo, de desesperación, de la acumulación de sufrimiento que había sido silenciado durante demasiado tiempo. Lo que es indudable es que el fuego blanco marcó un punto de inflexión. Fue el momento en que el horror privado se transformó en resistencia pública. Fue el momento en que el duelo personal se convirtió en acción política. Fue el momento en que la gente de Chiapas, después de años de represión, de desapariciones, de injusticias que habían sido normalizadas, comenzó a decir no. La noche del fuego blanco no fue un evento aislado. Fue el primero de muchos fuegos que arderían en Chiapas en las décadas venideras. Fue la chispa que encendería una revolución. En enero de 2025, más de 40 años después del incidente, periodistas y académicos continúan investigando lo que sucedió esa noche. Los archivos militares relacionados permanecen clasificados. Los reportes oficiales continúan negando que Operación 23F fue diseñada deliberadamente. Pero la verdad, enterrada durante décadas, ha comenzado a resurgir. Las historias orales de San Andrés Larrainzar, transmitidas de generación en generación, continúan recordando esa noche. Los ancianos aún hablan del fuego blanco, los jóvenes aún preguntan sobre lo que significa, y en cada retelling de la historia la verdad se refuerza, el significado se profundiza, la lección es transmitida, que la injusticia, cuando es sistémica, cuando es institucionalizada, finalmente genera su propia respuesta, que el silencio tiene un límite, que el dolor, cuando es compartido, cuando es resistido colectivamente, se convierte en poder. Lucía, ahora una mujer de 50 años, continúa haciendo trabajo de derechos humanos en Chiapas. A menudo, en sus escritos y declaraciones públicas, hace referencia a la noche en que el cielo ardió, como ella llama al incidente de 1983. No todos comprenden exactamente a qué se refiere, pero quienes crecieron en Chiapas, quienes fueron marcados por la represión de esos años, comprenden perfectamente. Comprenden que ella está hablando del fuego blanco. Comprenden que está hablando de la noche que cambió todo. Y así, la historia de Magdalena, de Juana, de Tomás, de Javier, de Mendoza, de todos aquellos que fueron tocados por esa noche, se convierte en leyenda. Se convierte en un relato que es transmitido, reinterpretado, recordado de diferentes maneras por diferentes personas. Pero lo que permanece constante es el horror, permanece el dolor, permanece la injusticia. La noche del fuego blanco permanecerá en la memoria de Chiapas, de México, como un recordatorio de lo que sucede cuando el Estado decide que las vidas de sus ciudadanos, particularmente aquellos que son indígenas, que son pobres, que son considerados dispensables, no merecen ser vividas con dignidad. Permanecerá como un recordatorio de que el horror no siempre viene en formas sobrenaturales o fantásticas. Y a menudo viene de instituciones ordinarias, de hombres ordinarios siguiendo órdenes ordinarias, cometiendo actos extraordinarios de crueldad en nombre de conceptos abstractos como seguridad nacional y orden. Y permanecerá como un recordatorio de que las víctimas de injusticia finalmente no permanecen silenciosas, que de su dolor emerge resistencia, que de su muerte emerge vida, que de la oscuridad de la noche emerge el fuego. No siempre un fuego blanco y místico, sino un fuego real, tangible, de la voluntad colectiva de un pueblo que se rehúsa a permanecer oprimido. La noche del fuego blanco fue el comienzo de muchas noches. Fue el preludio de un cambio que tomaría más de una década en manifestarse completamente, pero que fue inevitable desde el momento en que Javier disparó, desde el momento en que Tomás cayó, desde el momento en que Juana tocó su sangre en el claro,
y vio los símbolos de los muertos. Fue el horror cotidiano, el horror humano, el horror que surge cuando un sistema decide que puede cometer cualquier acto en nombre de la estabilidad. Y fue, simultáneamente, el comienzo de la fin de ese sistema. Fue la semilla que germinaría en la rebelión zapatista de 1994. Fue el fuego que, aunque fue sofocado temporalmente, nunca fue completamente extinguido. En las montañas de Chiapas, en las noches despejadas de febrero, cuando el aire es frío y los sonidos viajan lejos, hay quienes juran que aún pueden ver el fuego blanco, que aún pueden escuchar los gritos de los rituales interrumpidos, que aún pueden sentir la presencia de los muertos que fueron traicionados esa noche. Y quizás sea verdad. Quizás el fuego blanco no fue un evento único en la noche del 17 de febrero de 1983. Quizás continúa ardiendo. Quizás continúa llamando. Quizás continúa esperando que aquellos que comprenden su significado se levanten, se organicen, se nieguen a ser olvidados o ignorados. Esa es la verdadera naturaleza del horror humano. No termina con un evento, no se resuelve con un reporte oficial. Continúa, se transforma, germina en formas nuevas e inesperadas. Continúa en la memoria de quienes sufrieron. Continúa en la rabia de quienes heredaron ese sufrimiento. Continúa hasta que, finalmente, es confrontado, reconocido y transformado en cambio real. La noche del fuego blanco fue el horror. Pero fue también el comienzo de la resistencia. Fue el final de una era de silencio y el comienzo de una era de voz. Fue la muerte de una realidad y el nacimiento de otra. Y en Chiapas, en México, en todas las montañas del mundo donde hay gente que ha sido oprimida, hay fuegos blancos esperando ser vistos. Hay rituales esperando ser completados. Hay muertos esperando ser honrados, hay injusticias esperando ser confrontadas. La noche del fuego blanco no terminó en 1983. Continúa. Continúa en las palabras de Lucía. Continúa en los diarios de Juana. Continúa en las memorias no publicadas de Mendoza. Continúa en los sueños de Javier. Continúa en los espacios silenciosos donde la verdad es guardada, esperando pacientemente el momento en que finalmente pueda ser escuchada, creída, actuada. Esa es la verdadera naturaleza del horror humano. Y esa es la verdadera naturaleza de la resistencia. Una no existe sin la otra. Están conectadas, tejidas juntas, inseparables. La noche del fuego blanco fue ambas cosas. Fue horror. Fue también la semilla de la liberación.